Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro primer programa de Cara a Cara. Estamos muy felices porque este es un nuevo programa de solamente mujeres, donde me están acompañando unas amigas muy utilizadas por el Señor, personas muy crecidas. En este programa me está acompañando Pamela y mi hermana Raquel. Entonces, quiero que se presenten, chicas, por favor. Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Realmente es un gozo y un privilegio poder estar aquí acompañando a nuestra querida Yari. Y bueno, que realmente este tiempo sea, ¿no?, un tiempo de aprendizaje, de compartir con ustedes, con todas esas hermosas mujeres que nos están viendo. Y contenta, muy contenta. Raquelita. Amén. Bueno, mi nombre es Raquel Justiniano. Aquí estamos acompañándola aquí a Yari, Pamelita, y aquí estamos para fortalecernos y aprender más de la palabra del Señor y contar nuestra experiencia y todo lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Este es un programa que estaba hace tiempo en mi corazón, tener este espacio de amigas, romper esos estereotipos que a veces una prédica no es igual, no tenés esa conexión como cuando tenés con el podcast, cuando tenés esa intimidad con el público, ese hablar como realmente eres y no fingir, porque nosotros somos así. Amén. Y ese es el propósito de llegar a esas mujeres, a esas personas, a esas chicas, a esas jóvenes, que tal vez han pasado por cosas similares a nosotras. Vamos a hablar de muchos temas. Este es el primer programa de muchos. Entonces, este programa va a ser de bendición para muchas personas. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar sobre el tema, es el llamado de Dios. Entonces, el llamado de Dios es igual o diferente o es lo mismo al propósito de Dios. ¿Qué dice? Tenés un versículo para leer, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que el llamado es una invitación para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Y como dijo Pablo, ¿no?, en 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, ¿no? Entonces ahí vemos que el llamamiento que nos hace Dios es un llamamiento santo, ¿no? No conforme a nuestras obras, no depende de lo que sabemos, de lo que conocemos, ¿no? Sino de lo que Él quiere hacer en nosotros, para llegar al propósito por el que fuimos creadas. Amén. Entonces, digamos que el llamado no es igual al propósito. Es esa diferencia. ¿Cuál es como que el llamado y el propósito es diferente? El llamado es como Pamela, Raquel, es primero la invitación. Y luego ven, y luego viene Pamela, viene Raquel. ¿Para qué quieres, al Señor? Plan divino. Así es, no es una invitación, ¿no? Una invitación al propósito, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Ya, pero para llegar al propósito es un largo camino que recorrer. Entonces, para esas mujeres, esas chicas que están así como que perdidas o están empezando a decir, yo tengo este talento, yo tengo este otro talento, porque cuando uno llega a la iglesia recién, tiene harto talento o quiere estar en el altar cantando o quieres estar evangelizando, pero no es tu llamado. O sea, no es tu propósito, no es por ahí. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es el llamado realmente de Dios para nosotros, para nuestra vida? Bueno, también, como decía Yari, ¿no?, surgen muchas preguntas en el momento del llamado, ¿no? Si estoy calificado, es una de ellas, ¿no? ¿Tengo la habilidad para hacerlo? ¿Podré hacerlo? Y creo que depende mucho de la búsqueda que tengamos con el Señor para poder... el Señor nos va abriendo los ojos, ¿no? Nos va mostrando el camino cuando estamos rendidos a Él, ¿no? Rendidas a Él. Entonces, si bien nos pueden gustar muchas cosas, como dice Yari, ¿no? Cantar, danzar, tocar algún instrumento, evangelizar, salir a las calles, ¿no? Pero creo que Dios nos va direccionando cuando dependemos de Él. Porque hay muchos llamados también, ¿no? Todos los llamados del servicio, evangelista. Entonces, como dice Pamela, que el camino Él te va a direccionar y te va confirmando
cuál es tu propósito, ¿no? Te va confirmando de a poquito, no es que te lo diga para esto. Bueno, pero al final sí, fue así, porque a Moisés le dijo, me encanta cómo el Señor le dice a Moisés, vaya a liberar a mi pueblo. A eso, ese es tu llamado, tu propósito. Y yo me acuerdo que cuando el Señor estaba yo en esa inquietud, Señor, dime cuál es mi llamado, y buscaba esa presencia del Señor y lo buscaba con santidad y decía, ya estoy lista, dime cuál es mi llamado, pero dímelo así como se lo dijiste a Moisés, así quiero, a mí no me vengas con vuelta, que es esto, que el otro, a mí decime, para esto te llamé, y así puedes estar tranquila me llamaste para eso, duro le doy a eso, porque me parece grave error creer que Dios te llamó, por ejemplo, para la adoración y vos como que cantás un poquito, ¿no? O sea, que no sos perfecta en cantar y vos pensás que tu llamado es cantar, a cantarle a Dios, y no es, sino que es un talentito que tenés, que vos podés cantarle a Dios en lo privado, pero no es tu propósito real, no es tu llamado. Entonces vas a fracasar ahí, porque ahí vas a ir sola, va a ir tu carne, va a ir tu gusto, pero no va a ir Dios, porque Dios no va a respaldar lo que Él no te diga. Así es. Yo creo que es muy importante también saber que el fin de Dios, ¿no? Como Él nos mandó a predicar el evangelio a todo el mundo, ¿no? Entonces, donde vayamos, cumplir el llamado de hablar de Él, ¿no? De la salvación. Y cuando estamos cumpliendo ese llamado que nos hizo a todos como iglesia, en general, sí, como que practicas, Él nos va direccionando, ¿no? Y sí, Él nos ha dado dones y talentos para servirle, ¿no? Todo. Pero la pregunta es, ¿dónde tú quieres que yo esté, no? ¿Donde yo quiero o donde Él quiere? Y ahí implica la renuncia, ¿no? Cuando, como mencionabas hace un momento, Dios lo llamó a Moisés, ¿no? Y le dijo, ve, le dio una orden. Y él puso excusas, ¿no? Él dijo, no, es que yo soy tardo para hablar, que ¿por quién soy yo? Le dijo Moisés, ¿no? ¿Quién soy yo para ir a liberar al pueblo? Pero Dios le dijo, yo estoy contigo, ve. Y él tuvo que obedecer. Y también esto es muy importante en el llamado, la obediencia. El morir a mi yo, el morir a mis miedos, a mis gigantes, porque todos luchamos con nuestros miedos, nuestros gigantes, pero obedecer. Y en el obedecer está el respaldo de Dios. El respaldo que Dios le dio a Moisés, pues no, estuvo con él cuando él fue obediente. Amén. Aquí tengo un versículo de 1 Corintios 1:9. Dice, fiel es Dios quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. O sea, primero nos llamó el Señor a tener comunión con Él. Ahí cuando tú tienes esa comunión y ya estás crecido, escuchás la voz de Dios, la conoces. Así como cuando yo conozco la voz de Raquelita, conozco la voz de Pamelita, la conozco y tengo una relación con ella. Entonces primero conocemos al Padre, escuchamos su voz y ya ahí nos puede llamar para el propósito. Pero si vos no tenés esa comunión con el Padre, no tenés eso de decir, Dios me habló, escuché la voz de Dios, me dijo, ve hijo, yo te amo, ven, o cualquier voz que escuches, no vas a escuchar el llamado. Así como el profeta Samuel, cuando le dice Samuel, y le dice, ¿eres tú, Elí, que me estás llamando? Le dice, él no conocía la voz de Dios. No la conocía la voz de Dios, pero estaba en el altar. Porque lo llamó en el altar, en su casa, sirviendo. Dios no te va a llamar echado en tu cama. Así es. Dios te va a llamar cuando estás sirviendo, cuando estás enfocado, cuando estás buscando de Él, cuando estás, por ejemplo, Samuel estaba sirviendo en la casa del Padre. Seguramente barría, limpiaba, hacía las cosas, ¿no? Hasta que Dios lo llamó. Así es. Él no estaba como quieto, ¿no? Estaba sirviendo, estaba dando su mejor al Señor, y en ese servicio donde Dios nos coloca, ¿no? Quizás en el momento empezás como maestro de escuela dominical, ¿no?
Y ahí Dios va usándote, ¿no? Y estás sirviendo, dando tu mejor. Y ya luego el Señor te va direccionando, ¿no? A dónde vas a llegar, ¿no? A ver, contanos un poquito. Primero empecé por la escuela dominical, al seminario, después al pandero y ahora donde estoy, ¿no? En el ministerio de matrimonio. Entonces así fue, ¿no? Direccionando, estaba en las horitas feliz también. Creo que vos has estado en todos los ministerios, ¿verdad? Yo también es que ella es hiperactiva, pero es que Raquel es hiperactiva, ella tiene mucha energía, tiene muchos dones que el Señor te ha dado y cuenta se va a pedir. Yeah. Y qué hermoso, ¿no? Que cuando tenemos toda esa energía le demos todo al Señor y al final Él nos va encaminando a donde Él nos quiere tener, ¿no? Sí, porque cuando uno llega primero a la iglesia, a los caminos del Señor, Señor, ¿en qué te sirvo? Tenés esa pasión, ¿qué hago? Limpio aquí, me voy acá, en todo, querés estar en todo. Amor, ¿no? Y estamos dispuestos a hacer todo lo que sea para Él, ¿no? Yo igual estuve en la escuela dominical. Muchos años. Empecé como auxiliar de escuela dominical y bueno, y así el Señor fue... En todo aprendí, ¿no? En todo aprendemos. Él nos va capacitando, nos va enseñando y todas las vivencias que tenemos en el servicio, todas las vivencias que tenemos en nuestro hogar, todo es para formar el carácter, porque es muy importante que el que fue llamado sea forjado, ¿no? Forjado en el carácter de Cristo. Así es. En la escuela dominical, la verdad, fue una gran bendición porque ahí te enseñan cómo explicarle a un niño, o sea, tenés que darle la palabra en la boca, ¿no? O sea, desmenuzarle la palabra para que ellos puedan entender. Entonces, realmente el proceso tiene que ir desde abajo, ¿no? Desmenuzándola la palabra para poder darle a las otras personas, ¿no? Y eso, de verdad, es una gran ayuda, ¿no? Bueno, en mi caso fue la alabanza, pero yo adoraba en mi casa, en mi privacidad, yo tocaba la guitarra y cantaba y cantaba y cantaba. Y ahí es donde Dios me fue capacitando para tener la valentía de subir al altar. Me acuerdo que la primera vez que entré a la alabanza, cuando subí al altar me temblaban las piernas, y sentía que todos me miraban a mí, que no me miraban. Pero para subir ahí ya Dios me había capacitado en mi intimidad, en lo privado, ¿no? Y ese fue mi primer servicio para el Señor. Entonces es bonito ver cómo Dios nos va capacitando, nos va guiando. Y a ver, Raquelita, contanos un poco cómo fue que Dios te llamó, porque tú eres líder ahorita de matrimonio, ya vas 3 años, ¿verdad? ¿O 2 años? 4. Y 4 años de líder de matrimonio, o sea, ese es tu llamado, ese es tu propósito. ¿Y cómo Dios te llamó ahí a eso? Bueno, fue en tiempo de pandemia, fue en un proceso que mis amigas estaban en lucha constante. Todas las casadas. Todas. Y bueno, el Señor me daba el tiempo de estar ahí yo con ellas, ¿no? Apoyándola en su momento y fue de sorpresa, ¿no? Cuando fuimos a la casa de mi amiga y el pastor dijo que nos iba a poner como líderes a mi esposo. Pero vos te sentías ya capacitada, digamos. No me sentía capacitada. Yo dije, no, le dijimos al pastor, no, pastor, nosotros no estamos capacitados porque, o sea, tenemos luchas y el pastor dijo, nadie es perfecto, Dios capacita en el camino. Entonces, nosotros creímos en la promesa de Dios de que Él nos va a capacitar y bueno, fuimos avanzando, ¿no? Desde ese entonces fui más buscando de Dios en el tema de pareja, de matrimonio. Pero ya vos tenías ese don, porque vos sabés cómo fue su llamado de Raquelita, porque yo estaba ahí, ella fue mi líder de matrimonio. Ella hablaba con todas, teníamos nuestro grupo de amigas y hablaba con todas y al mismo tiempo oraba, ayunaba y ella hacía como oraciones y grupos. Ella llamaba y decía, oye, amiga, te cuento que tal persona tiene problemas, oremos, pongamos la oración, ayunemos y hacíamos eso. Videollamadas, y ella ya era consejera matrimonial
Y él no se daba cuenta, solamente le faltaba el título, pero ella hacía, no, juntémonos, hagamos esto, hagamos lo otro, y todos en pareja. Así. Y justamente el pastor estaba orando por una pareja jóvenes de líder. Así fue que el Señor ya te dio ese ministerio. Fue un poco duro aceptarlo porque no nos sentíamos capaces, pero ya lo aceptamos. Pero fue grave también. Ustedes son un ejemplo porque vos lo cuchilleabas a tu marido. Sí, tuvimos nuestro proceso como pareja cuando estábamos en el mundo. Bueno, él era una persona muy agresiva y bueno, yo no me quedaba atrás, ¿no? Y bueno, hubo un tiempo que yo me cansé y bueno, no me importó, me cegué y nos peleamos muy feo. Y bueno, agarré un cuchillo y yo quería desaparecerlo a mi esposo. Pero ese fue nuestro lado crucial, podría decirse, que fue que dijimos ya hay que buscar ayuda, ¿no? Y mi papá, Dios usó a mi papá y bueno, así fue como llegamos a Peniel y bueno, eso, ¿no? Y entonces por eso nosotros decíamos que era imposible que nosotros estemos como líderes de matrimonio porque teníamos un pasado terrible como pareja y no nos sentíamos capaces, ¿no? Pero Dios capacita en el camino y es ahora como estamos bien para la gloria de Dios y Dios nos ha usado tremendamente para muchas parejas, ¿no? Gloria a Dios. Ya 4 años en el ministerio Raquelita con su esposo y yo creo que ese fue, el Señor utilizó todo tu pasado, todo lo que hicieron. Así es como nos comentaba nuestra querida Raquelita, ¿no? Ellos se sintieron un momento incapaces y así pasa en el llamado, nos sentimos incapaces y nos preguntamos, ¿será que vamos a poder hacerlo? Pero qué bueno reconocer, ¿no? Delante de Dios que somos incapaces. Porque la palabra dice que Él nos llamó de lo vil y lo menospreciado. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte, para avergonzar a lo sabio. Y es así que Dios se glorifica en las vidas, ¿no? Y ahí vemos que la dependencia de Dios es muy importante en el llamado. Amén. Entonces yo creo de que el Señor utiliza nuestro pasado. Porque imagínate, en el caso de Raquelita, ella pasó por muchas cosas. Entonces va a venir una pareja y va a decir, nosotros tenemos esta pelea, llegamos a la policía, pasaron estos accidentes, llegamos hasta el hospital. Y ella va a decir, tranquila, yo pasé por eso, pero Dios restauró mi matrimonio. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer también contigo. Entonces, ese es nuestro Dios que restaura. Ese es nuestro Dios que es glorificado en nuestra vida. Nuestro Dios no está colgado en la pared, crucificado ahí en una maderita. Nuestro Dios no es una virgen que yo la visto, sino que Dios me viste a mí. Amén. Eso lo quería decir hace tiempo porque me da como que un shock de que la gente vista a las vírgenes. Es como que es un Dios tan pequeño que yo lo tengo que vestir, no, sino que Dios es el que me viste a mí, Dios es el que me santifica, el que me prospera, el que me guía, el que me bendice. Amén. Dios es todo. Entonces, Dios es todo para nosotros y a Él no se le sale nada de control y no se le escapa nada. Y cada cosa que vos pasaste